¿Te has dado cuenta que el éxito de un negocio no solo depende del producto, sino que también de una marca que lo respalde? Hola, soy Johnny Caprini, soy CEO de Fully Club y especialista en desarrollo de marcas propias. Soy certificado en Meta y en TikTok Ads y he facturado más de $8 millones vendiendo en e-commerce y con marcas en Estados Unidos, Colombia, México y Chile. Y yo, Blader Botero, Chief Marketing Officer en Fully Club, experto en publicidad digital, certificado en Meta Ads, Google Ads y TikTok Ads, y también único premiado en Colombia por las más de 100.000 ventas en un e-commerce. Y este mensaje es para todos los emprendedores, profesionales y soñadores que quieren dejar de depender de productos genéricos y construir algo único. Sí, te presentamos el diplomado Crea, Impulsa y Monetiza tu marca de Smart Bimo, un programa que hemos diseñado especialmente para que desarrolles una marca que conecte con tu audiencia, que se pueda convertir en el patrimonio más valioso para ti y que te genere ingresos constantes. En este diplomado aprenderás a crear, impulsar y monetizar tu marca propia, dominando las diferentes plataformas tales como Facebook Ads, TikTok Ads y Google Ads. Y vas a poder también crear tu tienda en Shopify, todo con un enfoque práctico que puedas aplicar de inmediato. Además, vas a conocer estrategias prácticas de marketing digital, embudos de venta, vas a saber cómo funciona un negocio desde adentro, la administración, vas a conocer herramientas profesionales y metodologías efectivas ya comprobadas. No importa si estás empezando o si ya tienes una marca que esté vendiendo, aquí encontrarás todas las estrategias y herramientas necesarias para tener un negocio rentable. Hey, no esperes más, llena el formulario ahora y comienza a construir una marca rentable que realmente te represente y que te genere ingresos constantes. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Estoy muy contento de estar acá, de estar con cada uno. Y hoy vamos a ver un tema que está en tendencia hace ya casi que los 2 años, ¿cierto? Y que llegó a LATAM hace, sí, casi que 3 años. Entonces, hoy vamos a ver TikTok Ads Expert, es decir, cómo vamos a escalar y cómo van a escalar esas campañas ustedes. Bueno, para empezar, mi nombre es Blader Botero. Soy un Media Buyer Senior o Paid Media Specialist, el cual ha tenido ya más de 6 años de experiencia en todo el tema de tráfico pago. Soy profesional de mercadeo, graduado pues de la Universidad de Medellín. Tengo un énfasis en MBA y básicamente soy la única persona acá en Colombia premiada por Shopify por la placa de las 100.000 ventas en un e-commerce. Tengo experiencia vendiendo en Estados Unidos, Colombia, Europa, Ecuador, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos a aprender bastante. Bueno, y también he tenido la responsabilidad de manejar más de 500 millones de pesos al mes o, en su defecto, más de $100.000 al mes con pauta, ¿cierto? Entonces, también sé qué funciona y qué no funciona. Ahora, he manejado marcas tales como Esmeraldas Colombia, Pandora México, Goldier, también, digamos, otras marcas de fashion e-commerce, entre otras, ¿cierto? Entonces acá vamos a aprender demasiado. Bueno, a mí me gusta siempre ir directo al grano, sin misterios, y verás cómo funcionan las campañas en TikTok Ads y cómo escalarlas. Entonces, antes de comenzar,
normalmente hay tres problemas principales de las personas, ¿cierto? O de los que nos dedicamos a este mundo del tráfico pago. ¿Cuáles son los tres problemas principales a nivel de TikTok? No sé cómo testear, no me funciona tanto como Meta Ads, Google Ads, etcétera, y no sé cómo estructurar campañas. Entonces, cabe aclarar que estos tres problemas son los más comunes. Y normalmente las personas o con sus marcas propias abandonan TikTok porque en realidad no les funcionó, ¿cierto? Pero es un asunto más de entender al algoritmo, entender el top of funnel, entender varias cosas importantes que te hacen rentable, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a entender el algoritmo de TikTok de una forma muy simple. Yo creo que más de uno no lo conoce, pero se los voy a explicar acá. El algoritmo de TikTok funciona en tres fases. La primera fase es el testing inicial. ¿Qué significa esto? TikTok muestra a un pequeño grupo de usuarios tus contenidos, en este caso tus ads o tus publicaciones orgánicas, para revisar esas interacciones individuales. La segunda fase, la 2, es la ampliación. ¿Qué significa esto? Es si TikTok revisa que los resultados iniciales son positivos, el contenido se distribuye a una audiencia más amplia. Entonces, él literalmente coge de las interacciones iniciales y amplía si ve, digamos, que hicieron match. Después está la otra fase, que es la tercera, que es la optimización. ¿Qué significa esto? El algoritmo se ajusta a la audiencia basándose en datos de rendimiento para maximizar los resultados. Y acá, ¿por qué es importante entender el algoritmo? Porque es que normalmente cuando nosotros no entendemos las fases de un embudo, empezamos a tirar campañas y básicamente nos nublamos la cabeza y esto no me funciona, esto tampoco, esto. Entonces empezamos a pagar todo y no dejamos que el propio algoritmo de TikTok, que en este momento está resumido en tres fases, haga su trabajo. Ahora, vamos a ver uno de los principales principios del marketing digital, que es el embudo top of funnel. ¿Qué significa el embudo top of funnel? Nosotros normalmente tenemos tres fases en el embudo y acá lo vamos a entender cómo funciona y también vamos a hacer un paralelo de cómo integrarlo con el algoritmo de TikTok. Entonces, el top, ¿cierto? Que sería como el top of funnel. En la parte de arriba vamos a captar la atención masiva, enfocándolo en alcance e impresiones e incluso en reconocimiento. En la parte de abajo, ya que vamos a hacer en el middle of funnel, vamos a generar interés y retargeting, ¿cierto? Que acá nos vamos a enfocar es en engagement, es decir, que nos consideren. Y en la parte de abajo, que es el bottom of funnel o BOF, nos vamos a concentrar en conversiones, ¿cierto? Entonces, para que lo entendamos bien y podamos en este caso digerirlo, es la parte de arriba es alcance, la parte media es consideración y la parte de abajo es conversión. Sin misterios, no hay nada más. Sin misterios, este es el embudo clásico, básico y que nos sostiene un montón de pedidos al día, no solamente con una marca, sino con un montón de marcas que manejamos. Luego de eso, también es importante revisar cómo funciona el pixel de TikTok. Normalmente, a veces cuando hago auditorías de cuentas de TikTok Ads, me doy cuenta que el pixel está mal configurado e incluso están priorizando otros eventos, lo que hace que la data y los eventos que le mandamos al servidor a través de la API no estén enfocados en conversión. Entonces, acá hay 6 fases del algoritmo, o en este tema, perdón, del pixel, hay 6 momentos. El primero es cuando un usuario clica un anuncio, ¿cierto? Después, él recolecta los datos del anuncio y luego manda unos eventos, ¿cierto? Ejemplo, si estamos mandando a una product page o a una landing page, él va al botón comprar, ¿cierto? Las personas van al botón comprar, le dan clic y ya TikTok lo traquea, ¿cierto? Y acá hay algo importante y es que a nivel del iOS, con la, digamos, actualización del iOS, generaron en sí el API de conversiones también de TikTok.
Y acá cabe aclarar algo, y es que TikTok Ads es una copy, o sea, es una copia idéntica de Facebook Ads. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Copy-paste de Facebook Ads. Entonces, también que es muy importante para ustedes que están haciendo campañas en TikTok Ads y las quieren escalar, siempre configuren bien su pixel y su API. Entonces, nos quedamos en la cuarta fase. La venta entra, ¿cierto? Y automáticamente se va al servidor de TikTok. Y luego, ya después, TikTok atribuye la compra o el evento. Entonces, esto es importante entenderlo porque ya entendimos. Primero que todo, el algoritmo en 3 fases. Les expliqué ya después el embudo, ¿cierto? En 3 fases y ya estamos explicando cómo funciona el pixel de... Ahora, ya vamos a la práctica, ¿cierto? Y acá traje un montón de conocimiento, ¿cierto? Del TikTok Academy. ¿Qué significa esto? Cada herramienta tiene unas escuelas en las cuales ustedes se pueden certificar y pueden dominar las herramientas. Normalmente hay muchos cursos que las explican, pero si nos vamos a la práctica y al principio fundamental, deberíamos de tener la conciencia y la capacidad de interpretar qué nos dice el mismo TikTok sobre la taxonomía winner de las campañas. Entonces, acá traje un ejemplo de cómo TikTok, ¿cierto? Eso no me lo estoy inventando, de cómo TikTok nos asegura o nos dice, vea, para nosotros es una taxonomía winner así, pero no significa que vaya a ser así para todos. Entonces, acá necesito full atención para que empecemos a hablarlo. Entonces, en el ejemplo de TikTok, nos dice, Mark tiene una empresa de comercio electrónico y quiere generar más tráfico tanto en su sitio web como en su aplicación. A continuación, le ofrecemos un ejemplo de cómo podría configurar 2 campañas para conseguir sus objetivos. ¿Cómo es la estructura que plantea en este caso TikTok? Una estructura 1, 2, 4 y 1, 2, 3. Entonces tenemos la cuenta de Mark arriba y tenemos las campañas del website y de la app. Nosotros por ahora no vamos a ver nada de aplicaciones, aunque es muy fácil poder volverse viral y generar, pues digamos, como descargas, pero en este momento nos vamos a ir a la estructura de las campañas del website, ¿cierto? Entonces, en el website tenemos una campaña, 2 conjuntos de anuncios y en un conjunto de anuncios hay 3 anuncios y en el otro hay 4 anuncios. Como les digo, estructura 1, 2, 4 y 1, 2, 3. Entonces, si nosotros vamos a ver la estructura que nos plantea TikTok, tiene demasiado sentido. ¿Por qué? Porque miren que nos vamos a lo básico. Tienen una campaña, 2 grupos de anuncios y acá traje el ejemplo porque ya casi empieza San Valentín, entonces quiero que esto sea práctico y las personas que están haciendo pauta o que están invirtiendo en TikTok se vayan de una vez ya con el conocimiento a la acción. Entonces tenemos un grupo de anuncios donde dice Valentine's Day Sale, ¿cierto? Y acá tenemos 3 creativos. El primero, estamos dando un descuento a los hombres. El segundo, estamos dando un descuento a las mujeres. Y el tercero, bien, digamos como que saque los bestsellers de ustedes, es decir, los productos winner que te generan rentabilidad. En el segundo, o el ¿cierto? Vemos cómo hacen la característica acá. Ponen mujeres y ponen hombres, ¿cierto? Y después bestseller. Esto, si nos vamos a ver un poco más a fondo, cumple con el objetivo del top of funnel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos las etapas de alcance, consideración y conversión. Y en el primer grupo de anuncios nos están diciendo, vea, tenga un creativo con el 70%, bájele el precio y tenga, por ejemplo, también descuentos de los SKUs. Los SKUs son esos códigos de seguimiento que nosotros tenemos en nuestras tiendas digitales, por ejemplo, en Shopify, que podemos identificar qué tipo de productos son, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo acá TikTok? Tenga descuentos en esas unidades, en esos SKUs, para que usted pueda testear estos 2 conjuntos de anuncios. Entonces, una vez entendiendo esto, miren que el mismo TikTok nos dice qué hacer. Ahora, ¿qué nos dice TikTok para las mejores prácticas
en su herramienta. Nos da unos consejos y en estos consejos nos dice: 1. Te recomendamos que evites copiar en bloque o masivamente demasiados grupos de anuncios a la vez, sobre todo en las cuentas que han tenido un bajo rendimiento durante la fase de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Nos dice: hey, vea, cuando usted está haciendo una campaña, normalmente nosotros los que nos dedicamos al tráfico pago, ¿cierto? Nos ahorramos un camino en duplicar estructuras. Entonces, por ejemplo, creamos una estructura acá, la duplicamos, la duplicamos, la duplicamos y ya creemos que está súper bien. Entonces, mira que TikTok nos dice: no dupliques campañas que estén en la fase de aprendizaje. ¿Por qué? Porque vas a acarrear todo ese aprendizaje y toda esa fase de aprendizaje que ha tenido TikTok y que no ha salido, te la vas a acarrear en las otras campañas. Como les digo, estos son unos consejos que nos dicen directamente desde TikTok y el algoritmo. Puede que funcionen, puede que no. Sin embargo, a mí me gusta obedecerle a TikTok Ads. El segundo es mantener un buen equilibrio entre los grupos de la fase de aprendizaje y los grupos de la fase posterior del aprendizaje, que se publican simultáneamente en una cuenta. No es recomendable tener la mayoría de los grupos de anuncios en la fase de aprendizaje. En palabras castizas, ¿qué nos está diciendo TikTok? Vea, mantenga un equilibrio entre las campañas que están en la fase de aprendizaje y trate de sacarlas de la fase de aprendizaje, pero no tenga todas sus campañas en la fase de aprendizaje. ¿Por qué? Porque usted se está tirando su píxel, ¿cierto? Porque no están llegando a los eventos que necesitan llegar. Y por eso también es que hay cuentas o, bueno, personas que se estancan en TikTok. La tercera es: te sugerimos que no copies en bloque un grupo de anuncios que acabas de crear. Esta acción no contribuirá a hacer que superes antes la fase de aprendizaje y puede afectar negativamente el rendimiento real de las campañas. ¿Qué nos está diciendo TikTok acá también? Nos dice: hey, venga, si ya tienes un bloque de anuncios, ¿cierto?, que estás creando, créalo desde cero, no lo dupliques. Como les digo, me quedo con cosas y hay cosas que hay que testear. ¿Por qué? Porque hay veces que nos coge el tiempo, tenemos que testear agresivamente y tenemos que ir duplicando esas estructuras. Pero TikTok nos dice: no lo hagas. Y el cuarto es: en general, no te recomendamos duplicar grupos de anuncios. Es preferible que crees y publiques grupos de anuncios distintos simultáneamente en una misma cuenta. Entonces, miren que hay unos errores que quizás estamos haciendo, que quizás ni siquiera sabíamos que TikTok nos da unos consejos para ello, y que nos dice: no lo haga. Ahora, ¿de quién depende que lo hagan? De ti y de tu proceso de testeo y de tus números. ¿Para qué? Para ir comprobando hipótesis de que esto en realidad me puede funcionar a mí o te puede funcionar a ti. Sin embargo, como les he dicho, yo le hago caso a TikTok, ¿cierto? Bueno, y acá, ¿qué nos dice TikTok? Nos dice: vea, consejos para optimizar el rendimiento. Tú debes de combinar diferentes segmentaciones, sistemas operativos y creatividades en diferentes grupos de anuncios. Esto ayuda a explorar qué es el modo en que la plataforma aprende a iniciar cuáles son los elementos que funcionan, ¿cierto? Entonces, él ya nos está dando unas pesquisas iniciales de cómo deberíamos de implementar campañas en TikTok. Ahora, que funcionan o no, como les digo, yo me he regido a estos consejos y me han funcionado. En este momento le estoy sacando a TikTok, no solamente con una marca, sino con varias, más de 100 pedidos al día con TikTok Ads. Vamos ya para la taxonomía de las campañas winner. Entonces, hay otra estructura que ya no tiene nada que ver con TikTok, pero son estructuras en las cuales también he escalado demasiado, y son estructura 1, 2, 2 y 1, 1, 1. ¿Qué significa? Siempre una campaña en cualquier herramienta va a tener campaña, ad group o conjunto de anuncios, ¿cierto? Y después va a tener anuncios. Entonces, esta estructura me ha permitido también, en este caso, generar demasiadas ventas. Y a ustedes también, si en este momento están implementando en TikTok, háganlo y compruébenlo. Ahora vamos
para la estructura winner. ¿Qué significa una estructura winner? Recuerden que todas las herramientas de tráfico pago, lo que es Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, LinkedIn Ads, lo que sea, hasta DV360, que es Programmatic, nos dicen, vea, usted siempre debe tener una campaña, un conjunto de anuncios y anuncios, ¿cierto? Antes, hace unos 4 a 5 años, tú podrías tener una estructura esta y estar haciéndolo muy bien, ¿cierto? Pero había estructuras un poco más robustas en las cuales, por ejemplo, habían un montón de anuncios, habían un montón de conjuntos de anuncios para poder testear y validar cuál era esa combinación perfecta que hacía match y le daba. Miren que así es que, o sea, así empezó todas las estructuras winner en todas las herramientas, desde que se iniciaron. Campaña, conjunto de anuncios y anuncios. Ahora, Facebook o Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads y todas las herramientas están simplificando sus campañas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta a nivel del algoritmo que entre más simple hagamos las cosas, van a ser mejores. Entonces, yo no sé si ustedes han visto en Meta que ya hay campañas Advantage y simplemente es campaña, tiene todo acá unido con inteligencia artificial y ya tiene los anuncios. Normalmente esa estructura la utilizo a nivel de ABO y acá tengo campaña, conjunto de anuncios y 3 anuncios. ¿Por qué 3 anuncios? Porque normalmente yo acá en los anuncios identifico los ángulos de compra. Entonces, ejemplo, yo puedo tener una imagen sola o un video sola para hacer mi primera ad. Puedo tener en el segundo ad una secuencia, ¿cierto? Puede ser un catálogo dinámico, una experiencia dinámica. Y el tercero ya es, digamos, como entregarle la potestad, en este caso a TikTok Ads, ¿cierto? Entonces, una vez entendido este tema, que es un poco difícil y que es normal que se abrumen, abrumarse es bueno porque les dice como que, uy, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? Esto no lo había visto, de pronto ya lo conozco, o bueno, ¿cómo lo puedo implementar? Abrumarse es bueno. Entonces, concluyendo, esta estructura de campaña es muy simple y me ha permitido a mí vender más de 100 pedidos al día con TikTok Ads. Y acá quiero citar a esta agencia que es muy, o sea, son muy duros a nivel de marketing en Estados Unidos. Y acá encontré que ellos también hacen todo un tema de un ciclo de ventas largo donde generan 3 tipos de campañas, ¿cierto? Y acá está un poco más explicado. Recuerden que este tema es un poco más avanzado y puede haber personas que en este caso de pronto no estén entendiendo nada, pero las invito a que se queden para que ustedes vean que esto va más allá de poder prender un botón, orar a que caigan ventas, ¿cierto? Esto literalmente tiene un conocimiento técnico y avanzado. Entonces tenemos las Upper Funnel Campaigns, que acá literalmente vamos a testear la parte de arriba del funnel, que es intereses y públicos abiertos. Y si ustedes ven ahí, tenemos una estructura 1, 3, ¿cierto? O si la vemos ya, digamos, a nivel general, tenemos una estructura 1, 2, 6, ¿cierto? Es decir, una campaña, 2 conjuntos de anuncios y 6 anuncios. Esas campañas normalmente, como les dije, están en la parte de arriba del funnel y son las campañas que generamos alcance, digamos como que alcance, queremos alcanzar a muchas personas. Ya tenemos el middle funnel campaigns, que son campañas de lookalikes, que son públicos basados en valor, es decir, decirle a Facebook, vea, de este evento de comprar o de estos clientes que llegaron hasta el checkout y no me compraron, por favor, genéreme un 1% de estas personas para yo poder hacer mis campañas. Entonces, acá se resume en el middle funnel, que sería como ya la consideración en lookalikes, por ejemplo. Y ya luego están las campañas bajas, que son de ¿qué? De remarketing. O por ejemplo, ellos se dedican al tema también de SaaS, es decir, SaaS as Service, y tienen un CRM, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen acá?
convierten a esos usuarios que se quedaron en la parte de arriba y en la parte media en compradores, ¿cierto? Normalmente recuerden que el top of funnel es un embudo perfecto porque lo que hace es que no tienen que vender inmediatamente, pero normalmente cuando ustedes lo aplican y saben cómo aplicarlo, que eso incluso lo hablamos en el diplomado, pueden ver sus campañas con unos ROAS espectaculares, la verdad. Incluso con esas estrategias hemos llegado a unos ROAS de 55. Eso es algo increíble. Bueno, ahora ya les voy a contar cuáles son los tipos de anuncios que a mí me funcionan, ¿cierto? Los tipos de anuncios que a mí me funcionan son aproximadamente dos. El primer elemento, ¿cierto? O el primer objetivo son los Smart Más, que son como las campañas Advantage o los anuncios, digamos, como que en realidad van directo a la compra. También los Shop Ads. ¿Qué significa eso? Que acá nosotros lo que hacemos es que unimos los catálogos dinámicos de las marcas con, por ejemplo, no sé, Shopify en este caso, y los presentamos ahí. ¿Qué es importante también? Es importante conocer la estructura de un anuncio winner, que acá también lo vamos a hablar. Y es, TikTok en este caso tiene un caso de éxito que es Ray-Ban, ¿cierto? Y Ray-Ban en este momento logró reducir en un 50% su CPA o costo por adquisición. ¿Qué significa? Solamente escogió el objetivo de Smart Más y fue un caso de estudio para TikTok porque su CPA bajó. Ahora, por ejemplo, hay otro caso de estudio que está en TikTok, eso no, como les digo, no me lo estoy inventando yo, están en TikTok y dice, vea, el Motel Rocks, en este caso, por ejemplo, incrementó en un 25% su conversion rate por solamente ese anuncio. Entonces, ¿qué me ha funcionado a mí? A mí me dicen, Blade, dame de verdad una estructura, dame qué te ha funcionado. Ya les voy a decir qué me ha funcionado. Y es, dentro de TikTok, tratar de perderme en lo orgánico con mis ads. ¿Qué significa eso? Tener unos ads que se acoplen al algoritmo de TikTok. Pueden ser formatos UGC, pueden ser lo que sea, pero que se adapten a ese público que está consumiendo TikTok y que al final y al cabo tenemos que parar el scroll y nos tenemos que llamar la atención con un engagement o un hook muy principal para que vayan a hacer la acción de una, ¿cierto? ¿Qué es importante también cuando he hecho auditorías? Normalmente las personas tienen una tienda online y ponen más información, no ponen el botón comprar. Uno tiene que ser directo en el marketing digital. Ahora, que hay que testear CTAs, pero hay que mirar qué ángulo estamos testeando para revisar ese CTA, que es ese llamado a la acción. Entonces, ¿qué veo muchos errores? Gente que tiene un e-commerce y en el CTA ponen registrarse en vez de comprar o completar la compra. Entonces, acá es súper delicado esto y les está afectando su flujo y su pixel y su data. Entonces no cometan ese error tan básico, pero que hay algunos que lo hacen, o simplemente ponen más información que puede ser válido, pero normalmente nosotros tenemos que captar la atención del usuario en 15 segundos. Entonces es como, cómpreme, ¿cierto? Ahora, hay fases del embudo. Ya se las mostré. Sabemos que hay fases de alcance, consideración y conversión, pero en cada fase podemos testear. Pero si ya estamos en la fase de conversión, vamos directo a la acción, que es comprar. Ahora, yo les quise regalar acá algo, y es que a nivel de anuncios efectivos, no solamente en TikTok, sino por ejemplo en Google Ads y también en Meta Ads, he tenido una estructura que me ha hecho vender demasiado, y es el primer paso o la primera fase es yo tener un hook inicial de 0 a 3 segundos, donde yo capte la atención rápidamente. Después genere, digamos como que toque la llaga o la herida con un problema o deseo. Acá me voy de los 3 a 6 segundos y voy a conectar con la audiencia. ¿Por qué es importante conectar con la audiencia? Porque es que los consumidores de TikTok, en este caso, no solamente están buscando, ay, sí, una tendencia y me subo. No, ellos quieren conectar emocionalmente con
con la marca. Entonces acá tenemos que aprovechar esos casi que 3 segundos para conectar con la audiencia. Luego de eso, tenemos el producto o la solución, que va de los 6 a los 15 segundos. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar el valor del producto. Hay personas que literalmente se van a la compra directa y sí, les va a funcionar, pero ¿ustedes qué están haciendo? ¿De verdad están haciendo las cosas bien o no? ¿Cierto? Porque es que en esto tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que pensar en cómo podemos deleitar, sorprender y convertir ese usuario que nos está viendo, y que cada peso que invertimos en TikTok Ads, por ejemplo, se vea reflejado en ventas. Y después está un CTA claro, que son los últimos 5 segundos, que vamos a dirigir al evento que nosotros queramos mandar. Ejemplo, en este caso, comprar. Entonces, miren, es muy simple. Como les digo, no hay misterios, no hay humo, no hay nada. Estas son las campañas y las estructuras que yo utilizo en mi diario vivir con las marcas, ¿cierto? Bueno, ahora puse un ejemplo práctico de cómo yo, Blader Botero, implemento campañas en TikTok y cómo encuentro el winner y trabajo con bajos presupuestos, ¿cierto? Entonces, me devuelvo a la campaña winner, a la estructura winner, que es esta. Tengo campaña, conjunto de anuncios y 3 anuncios. Acá tengo una estructura 1, 1, 3. Campaña, conjunto y 3 anuncios. En los 3 anuncios voy a variar el ángulo de venta enfocándome en ese problema o deseo, ¿cierto?, que necesito satisfacer. ¿Y cómo lo hago yo? Yo utilizo una estructura, o en este caso, ABO, que significa yo puedo, en este caso, controlar el presupuesto de TikTok. Es decir, yo todavía no le digo a TikTok, vea, contróleme usted y encuéntreme el winner. No, yo no lo utilizo así. Yo lo utilizo yo controlando. ¿Por qué? Porque me quiero dar cuenta qué voy a medir, qué está pasando y cómo me está yendo. Entonces, también acá les voy a tirar un dato y es, yo siempre testeo low cost. ¿Qué significa? Normalmente creo que en Latinoamérica, ¿cierto?, el tipo de testeo en TikTok es un poquito más caro. Yo testeo con lo mínimo. Es decir, yo testeo con 52,000 pesos, que creo que son como 10 o 15 dólares, ¿cierto? Testeo con eso. ¿Por qué? Porque si nos vamos nos vamos al inicio de las diapositivas, les había comentado que TikTok tiene que tener una fase de equilibrio donde están saliendo las campañas de la fase de aprendizaje y están entrando otras a la fase de aprendizaje. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo, mientras que voy saliendo de la fase de aprendizaje, voy siendo rentable con TikTok. Ahora, Blader, ¿usted cómo testea las estructuras? Las testeo así. Una estructura 1, 5, 3. ¿Por qué? Porque agresivamente, ¿cierto?, voy a testear. Es decir, quiero ya, me aguanto, bueno, digamos que el producto me aguanta los costos, me aguanta todo. Entonces, ¿yo qué hago? Testeo aproximadamente con 575,824 pesos. ¿Qué significa eso? Que puedo testear con 135 dólares, ¿cierto? Ahora, a nivel de campaña, yo distribuyo los presupuestos. Ejemplo, tengo AdSense 1, 20 dólares, AdSense 2, 25 dólares, AdSense 3, 25 dólares, AdSense 4, 30 dólares y AdSense 5, 35, ¿cierto? El budget de acá o el presupuesto está a nivel del grupo de anuncios. Entonces, ¿qué hago acá? Acá lo que hago es ganar tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé, por ejemplo, si estoy testeando, no sé, intereses o audiencias, puedo testear intereses o audiencias de nicho, de no nicho, abiertas, y también voy a testear los ángulos, ¿cierto? Y cuando yo hago eso, me permite ir distribuyendo ese presupuesto en los diferentes conjuntos de anuncios para validar que TikTok, en este caso, tiene muchas variables de segmentación. Entonces, por ejemplo, me ha parecido, me ha parecido un poco más, entre comillas, muy top que se pueda segmentar por medio de hashtags. Entonces, ejemplo, no sé, estoy vendiendo jeans,
Entonces yo puedo encontrar el hashtag de jeans y puedo decir, venga, yo quiero testear esto, ¿cierto? O por ejemplo, si tienes una agencia de viajes, tú pones viajes Cancún y puedes testear a las personas que le están dando clic a ese, pues por ejemplo, hashtag. Entonces, TikTok ofrece demasiadas variables para testear. Ahora, no se vayan a abrumar por testear de todo, sino que tengan un esquema de testeo científico, es decir, hagan una pregunta, generen una hipótesis, unos resultados y confirmen si la hipótesis es verdadera o falsa. Yo normalmente utilizo el método científico para testear. Entonces, testeo con 135, genero 5 grupos de anuncios, en este caso, y luego de eso empiezo a distribuir el presupuesto por el conjunto de anuncios que a mí me está haciendo match con mis números. ¿Qué tienes que hacer tú? Revisar si tienes match con tus números y si aguantas ese tipo de testeo al día, ¿cierto? Y ¿qué también hago? Aseguro la rentabilidad porque mientras que unos están en fase de aprendizaje me van vendiendo y voy sacando otros de la fase de aprendizaje. Entonces tengo ese equilibrio que son los consejos que me da TikTok para arrancar. Ahora hago lo mismo después de encontrar mi match, mi winner en ABO. Lo que hago es que simplifico la campaña y la paso a CBO, ¿cierto? Que es ya entregarle a TikTok y decirle a TikTok, yo ya encontré esto, tú, en este caso, por favor, haz tu magia, ¿cierto? Entonces, recuerden que ya pasamos en la fase del algoritmo de TikTok, ya pasamos en la fase de arriba a la fase de abajo, que es básicamente la última, donde él amplía todo, ¿cierto? Entonces, si yo tuve match, ya encontré mi winner, yo entiendo y yo digo, venga, ya entonces voy a generar un testeo más breve. ¿Y qué voy a hacer? Me traigo lo que me funcionó, lo prendo en CBO y ¿qué voy a hacer? Voy a testear con 221,000 pesos colombianos o con $50. Y acá ya entonces tengo un proceso de testeo mejor donde estoy sacando campañas de la fase de aprendizaje y estoy teniendo campañas en la fase de aprendizaje, pero que al día estoy teniendo ventas, ¿cierto? Entonces, acá ya les solté, mejor dicho, un montón de estrategias que ustedes normalmente no ven en internet, ¿cierto? ¿De quién depende de que sean efectivas? De tú o de ti. Porque digamos que a mí ya me funcionan. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? Testearlas. Porque con eso, como les he dicho, hemos vendido más de 100 productos al día con TikTok y estamos vendiendo más de 100 productos al día con TikTok y no solamente con una marca, con varias. Luego de eso, ¿qué hago yo acá? Entonces, reduzco el presupuesto de ABO, lo reduzco y lo simplifico a un low cost y en ese low cost voy tratando de que TikTok me genere CPAs o conversiones un poco más baratas para tener ese equilibrio, ¿cierto? Y que me soporte pues mis costos, mis números y el producto. Ahora, ya para ir terminando, vamos a ver algo y es temas de escalado, ¿cierto? Y acá les traje los escalados más fáciles que existen y que ustedes van a poder tener resultados si lo hacen bien. Y está el escalado vertical y el escalado horizontal. En el escalado vertical, ¿qué hago yo? Incremento el presupuesto en un 20 a 30% cada 2 o 3 días para no reiniciar la fase de aprendizaje. Y está el escalado horizontal, donde yo duplico los conjuntos de anuncios exitosos y ajusto las variables. Ejemplo, ubicación o segmentación, porque TikTok me dijo que lo hiciera y a mí me funciona, ¿cierto? ¿Hay más técnicas de escalamiento Blader? Claro, está el surfing, está, bueno, surfing scaling, está el bitcap, está el blitz scaling que es de nosotros, está un montón de cosas que se pueden escalar, ¿cierto? Pero acá les traje lo básico, intermedio, para que ustedes puedan escalar sus campañas. Entonces, ¿cuándo escalo? Cuando vea match entre campañas que me salen de la fase de aprendizaje, las saco, y otras que me queden en la fase de aprendizaje. ¿Para qué? Para tener un equilibrio en cuanto al tema de gasto y al tema de pedidos al día. Porque si yo empiezo a escalar y no sé cómo hacerlo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Me va a aumentar el CPA y no voy a ser rentable. O el CPM puede incluso aumentar
o la frecuencia puede aumentar y me puede dañar todas las otras o métricas que necesito para sacar esos pedidos al día. Entonces, aquí les traigo, digamos, como las dos fases o las dos métodos de escalamiento que son tradicionales para que ustedes puedan aumentar el presupuesto sin comprometer el ROAS, porque al fin y al cabo no significa que vender más te va a ser más rentable. Acá lo único que yo quiero, ¿cierto? Y que queremos es que ustedes sean rentables al final del ejercicio, porque nada sirve vender 1000 pero quedar en ceros, ¿cierto? Y conozco muchas personas que quedan en ceros y hacen todo muy bien, pero en realidad no van como en un proceso escalonado haciéndolo y por eso es que se dañan los resultados. Entonces, acá les puse unas diferencias clave entre escalado horizontal y vertical, ¿cierto? Entonces tenemos en el aspecto, ¿cierto? En el aspecto, digamos que tenemos la estrategia de escalado horizontal y vertical. Ahora, ¿cuál es la estrategia del escalado horizontal? Es diversificar audiencias, creativos o campañas. Pare de contar. Y en el escalado vertical es incrementar el presupuesto de campañas existentes. Luego tenemos un objetivo y el objetivo del escalado horizontal es ampliar el alcance. El del vertical es maximizar los resultados en lo que ya funciona. Riesgo. En el horizontal el riesgo es menor, es decir, no se dispersa tanto el presupuesto, ¿cierto? Y en el vertical es mayor. ¿Por qué? Si el presupuesto se escala demasiado rápido, el CPA aumenta demasiado rápido y las otras variables. Entonces miren que no hay trucos, es simplemente irse a lo práctico, a lo que dice TikTok, a los principios básicos del marketing digital y con base en eso tener una estructura sólida para poder escalar los resultados tanto de tu marca propia, si estás haciendo dropshipping, si estás generando, no sé, servicios o cualquier, mejor dicho, cualquier producto se puede escalar así, ¿cierto? ¿De qué depende? Depende de ti, de que tomes acción, de que entiendas, de que te nutras, de que estudies y lo puedas hacer bien. Y de que sostengas, pues, digamos, como el tema de tus números. Ahora, el tiempo para los resultados en el horizontal es moderado. En el en el vertical es rápido. Entonces, normalmente cuando se queman campañas, las personas escalan muy duro verticalmente y todo se va, hemos dicho, todo se va, digamos, como a la basura. Ahora, ¿cuál es el mejor método de escalamiento? Eso lo tienes que testear tú y tienes que saber tus números bien para poder quedar con flujo de caja a final del mes, ¿cierto? Entonces, esta sería como la masterclass de TikTok Ads. Normalmente en el diplomado también pueden encontrar todo este tema de TikTok, ¿cierto? Y ya entonces quería invitarlos a que con toda esta información se vayan directo a la práctica. También estamos por acá recibiendo preguntas, dudas con base, digamos, como a esta sesión. ¿Cómo vendo? Bueno, entonces Juanca nos dice, Juanca, ¿qué más? ¿Cómo vas? Nos decís, ¿cómo vendo? Pagué todo, pero no he ganado vender nada. ¿Cómo vendo? Pagué todo. Bueno, esa pregunta es un poco confusa. Sin embargo, lo que entiendo es que ya pagaste, digamos, en TikTok. No entiendo, Juanca, esa pregunta, la verdad. De pronto, Ana, si le podemos dar si me pueden dar un poco de contexto. Listo. Caro Fuenmayor me dice, ¿me explicas un poco más sobre el método científico para hacer los testeos? Sí, normalmente, como les digo, yo vengo de la academia, soy muy académico y normalmente nosotros tenemos un método científico, ¿cierto? Hay el método científico simplificado, que ya por acá se los voy a mostrar o les voy a decir cómo es. No lo encontré, bueno, pero en realidad, ¿cómo lo hago yo? Yo primero que todo
tengo que tener una pregunta, ¿cierto? Esa pregunta me tienen que salir unas hipótesis. Esas hipótesis yo tengo que confirmar si son ciertas o no son ciertas. ¿Y cómo confirmo yo esas hipótesis? Con experimentos. ¿Y esos experimentos qué van a hacer? Van a ser pauta que yo pueda en este caso validar. ¿Validar qué? Estructura de campaña, segmentaciones o audiencias y tipos de creativos. Y yo tengo que tener una promesa para poder validar ese experimento. Entonces, ejemplo, yo digo, Blader, vas a vender 7, o sea, vas a tener 7 compras en una campaña de TikTok Ads con una estructura ABO 113 de ese producto, ¿cierto? Mira que la hipótesis mía es, vas a tener 7 compras, ¿cierto? Ahora yo le tengo que poner una periodicidad, es decir, al día. Entonces, ¿yo qué tengo que ver? Yo tengo que revisar si con base en eso yo cumplí y validé esa hipótesis. Si la valido, yo tengo que tener unos resultados. Esos resultados, yo tengo que tener una bitácora de marketing donde constantemente, día a día, yo anote y diga, Blader, obtuve los 7 resultados al día. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, Dios mío, la comprobé. ¿Qué tengo que hacer yo? Escale esa campaña, métale hasta la casa, ¿cierto? Entonces, yo valido así. Ahora, si no valido la hipótesis, de todas formas, tengo que volver a pivotar, volver al experimento y revisar qué fue lo que me pasó en esa campaña o con ese producto, ¿cierto? Si no enfoqué el ángulo bien, si no tengo un buen budget al día para invertir, si de verdad la oferta está muy suave, si la landing page o la product page está muy suave. Entonces, si no lo comprobé, de todas formas, tengo que en mi bitácora de marketing anotar, Blader, no logramos esto, ¿qué vamos a hacer? Ahora, vuelvo a preguntar, vuelvo a hacer todo y normalmente ya tengo mis hipótesis validadas o hipótesis nulas, ¿cierto? Así es como yo testeo con el método científico. Pero eso ya lo he dado también en clases en vivo, entonces no se lo pierdan. Bueno, ¿qué más preguntas hay? Aprovechemos que tenemos 9. Bueno, Fátima me dice, ¿es mejor TikTok Ads o Facebook Ads? Como les digo, hay personas que intentan TikTok Ads y no les funciona. Y en Facebook Ads les va súper bien. Para mí no es la herramienta, sino quién la domina, ¿cierto? Entonces, ¿qué me parece chévere de TikTok Ads? El alcance que tiene, los CPMs tan bajitos, que es el costo por 1000 impresiones, y también los CPAs, ¿cierto? Que son el costo por adquisición. Entonces, si tú tienes un presupuesto, digamos, como suave, tú puedes empezar a testear con TikTok progresivamente para mirar a ver si hace match con tus métricas y con tus números. Pero en realidad, como les digo, o sea, yo he sacado y saco 100 pedidos con TikTok Ads y 100 pedidos con Facebook Ads. Eso es todo. Entonces, no tengo como, a ver, ¿cómo les digo yo? Como que me case con una, no. Simplemente yo veo todo como fuentes de tráfico, es decir, canales. Tengo un canal de Meta que me está trayendo, tengo un canal de TikTok que me está trayendo ventas, tengo uno de Google, tengo uno de DV360, tengo uno de LinkedIn, lo que sea, yo lo veo como canales y esos canales los tenemos que aprender a manejar para tu marca, tu producto o servicio. ¿Qué más preguntitas hay por ahí? Nos quedan 8 minutos. ¿Esta clase queda grabada? Sí, esta clase queda en el YouTube. Rodolfo me dice, ¿qué consejo le darías a una tienda de online de ropa deportiva? Se me hace muy difícil destacar en mis anuncios y gasto un montón en anuncios, todo mal. Primero que todo, que te vas el diplomado de marca propia de nosotros, ¿cierto? En ese diplomado vas a entender muchas cosas y vas a entender también el ciclo de ventas de nosotros, que es un SDTC, ¿cierto? ¿Qué consejo te doy? Mira, hay que quitarnos de la mente los crecimientos rápidos, exponenciales y que van a durar para toda la vida. Entonces, el hecho de hacer una marca, no solamente, como te digo, no lo han vendido como que una marca, hiciste el branding, tienes una red social ya en Instagram, en Facebook, entonces literalmente tirar campañas y ya te vas a volver millonario, eso no pasa.
Yo he tenido mis fracasos testeando, he tenido mis fracasos con marcas, he tenido demasiadas cosas y que he entendido es vaya hacia la estrategia, conecte emocionalmente con sus audiencias y su oferta y su producto tienen que ser muy visibles para que usted tenga una relevancia en el mundo digital, porque esto es algo ya de números y también de producto. Entonces, no es que de pronto se te haga muy difícil, entiendo, pero no te desanimes, porque es que normalmente llegar hasta, digamos, ejemplo, los niveles que hemos llegado nosotros nos ha costado tiempo. Entonces, pues no te desanimes, es simplemente que debes ajustar la tuerca para poder llegar a esos resultados. Pero ¿quién dijo que en la primera campaña las personas empiezan a vender? Eso es mentiras. Y empiezan a ser rentables, eso es mentiras. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Si quieres, te unís a nuestra comunidad y con base en eso podemos ir mirando cómo te podemos ayudar. ¿Qué más preguntas hay? No hay una guía que en el momento montemos la campaña podemos hacer el seguimiento con esa guía. Nosotros normalmente trabajamos con un media plan, ¿cierto? Entonces, antes incluso de montar campañas, yo también vengo pues de agencias. ¿Qué hacemos? Literalmente, vos tenés que revisar cuánto te vas a gastar al día, cuál es el presupuesto, qué quieres hacer con esa campaña, en qué fase del embudo está, y con base en eso vos tenés que priorizar de que esas métricas que tú te planteaste sean las correctas. Entonces, si hay guías, existen los media plan, ¿cierto? Existe, digamos, como los dashboard que te permiten ver cómo va la campaña en tiempo real, que ya eso es más experto y que también quizás lo pueda dar más adelante, y es un curso de Looker Studio básico, una clase de Looker Studio, que ahí es donde tú te pones, digamos, con los objetivos y te dicen como, venga, yo voy a soportar, por ejemplo, hasta que este producto me salga un CPA en 30,000 pesos o no sé, en $10. Entonces, no puedes dejar que eso llegue hasta allá porque entonces la vas a cagar, ¿cierto? Necesitas es controlar el gasto y saber qué hacer o por ejemplo, qué botón o qué tuerca estratégicamente cuadrar para que eso pase. Bueno, ¿qué preguntas más hay? ¿Cuánto te queda aproximadamente en ganancia neta en tu bolsillo? Normalmente antes me dedicaba al dropshipping, hace que como unos 4 años yo dejé el dropshipping, me enfoqué en marcas propias, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? Y bueno, de pronto esto puede generar un poquito de fricción para las personas que se estén dedicando al dropshipping, pero normalmente, ejemplo, queda entre un 30 a un 20%. 4 años. Ya como el mercado está tan saturado, de pronto puede quedar menos porque las personas no tienen creatividad. Entonces, ¿qué van a hacer? Ven una landing page, ven un anuncio, ¿y qué va a hacer el otro dropshipper? Facebook Ad Library o TikTok Ad Library, ¿y qué van a hacer? Ay, no, ese man ya hizo todo. Copy-paste de la landing page, copy-paste del anuncio, ¿y qué voy a hacer yo para competir? La guerra del centavo digital. ¿Qué es la guerra del centavo digital? Le cambio el precio y el otro que se mató, literalmente, ve qué pasó con mi producto, y el otro literalmente está vendiendo con toda la estrategia del otro, está vendiendo más, pero a pérdida, ¿cierto? Ejemplos, son ejemplos pues como hipotéticos, pero en marca propia te puede quedar hasta un 50% si tú lo haces bien. Y fuera de eso, en marca propia es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque tú la plata que estás invirtiendo en ads se está quedando a ti. Literalmente te está quedando a ti. ¿Y por qué te está quedando a ti? Porque tú estás haciendo un patrimonio con eso. Bueno, ¿qué más preguntas hay o esa es la última? Listo, team. Un placer. Literalmente los espero en la comunidad, los espero en este caso en Smart Vimo y ahí nos vamos a ver. Hay muchas clases que he dado, hay unas clases más básicas, otras intermedias, otras súper avanzadas. Tenemos también ya el tema de mentorías. Entonces, exploten todo este conocimiento, que esto no se quede en una llamada. Después, guarden el video, vuélvanlo a ver, párenlo, háganse preguntas,
revisen si de verdad esto es lo suyo, vayan al fondo de su ser y conéctense con ustedes mismos y digan, yo estoy haciendo esto profesionalmente o de verdad es porque, no sé, quiero hacerlo y ya. Vayan, tóquense literalmente las fibras después del video y qué pueden hacer ustedes, párenlo y empiecen a aplicar todas estas estrategias. Yo ya tengo personas acá que han vendido fajas, han vendido productos, con 2 días de mentoría ya están vendiendo un montón. Entonces, la invitación es, pasen a la acción. No se queden con esto, sino que pasen a la acción. Vayan, certifíquense en TikTok Ads, es gratis, estudien en Smart Bimo, entren a la comunidad, vean nuestro diplomado, hablen con nosotros y verás que todo va a salir bien. Entonces, chicos, muchas gracias. Estamos hablando. Listo. Que les vaya súper bien.